todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña de nuevo Silvia Mayoral, psicóloga de la Fundación. Hola Silvia, bienvenida. Hola Ana. Hola, como muchos de vosotros ya sabréis, Silvia suele ilustrarnos con temas relacionados con el aprendizaje y sus dificultades, o bien con temas actuales sobre crianza. Pues bien, una de las situaciones más comunes y que seguramente como padres habréis observado es que los niños mientan de vez en cuando y por lo general no suele ser un gran problema. Existen muchas razones por las cuales los niños mienten, cuando quieren esconder algún error, quieren evitar algún conflicto, llamar la atención. A veces mienten porque les ha pasado algo malo o vergonzoso. En cualquier caso, es importante descubrir la razón de las mentiras, ya que solo de esta manera podremos tener pistas de lo que está sucediendo en su interior. Pues bien, Silvia, me gustaría que empezar este capítulo poniéndonos en la piel de un niño que miente o que lo hace habitualmente. ¿Cómo se siente este niño? Podemos estar seguros, Ana, que se siente mal. Luego a mí me va bien explicarlo a través de un ejemplo. Yo recuerdo ya hace muchos años, pero es uno de esos casos que te acuerdas siempre, de un niño que hacía quinto de primaria y que hacía poco había habido la primera evaluación y había hablado con la tutora. La tutora le dijo que podía mejorar las notas si hacía los deberes, también lo había hablado con sus padres. Y al cabo de pocos días de esta conversación, pues en clase la tutora le pide los deberes y en ese momento pues el niño rompe a llorar. Rompe a llorar y cuando la maestra le pregunta qué ha pasado, él dice que se ha muerto su tío y que por eso no ha podido hacer los deberes. Toda la clase pues mostró mucha empatía, lo abrazaron, incluso como era una escuela religiosa se pusieron todos a rezar y cuando eran las 5, la maestra acompañó al niño con su madre porque le quería dar el pésame. Y cuando le dio el pésame a la madre dijo, pero si mi hermano no se ha muerto, ¿no? Luego en ese momento fue como, bueno, evidentemente os podéis imaginar todo lo que luego le dijeron, tanto desde la escuela hasta, me parece que incluso el entrenador de fútbol, que era como hacía fútbol en la misma escuela, también, bueno, se ve que recibió un castigo del entrenador de fútbol. Y el padre, yo recuerdo perfectamente que decía, pero ¿cómo es que ha dicho esto? Porque si hubiera dicho la verdad no hubiera pasado nada. Pero claro, la realidad no es como es como cada uno la interpreta, ¿no? Y proyectamos la realidad en función de nuestro malestar. Luego, este niño, en el momento en el que la maestra le pide los deberes, lo que él siente es peligro, es ese dolor de he fallado, ¿no? No lo he hecho bien. Luego fijaros que ese peligro significa que la amígdala toma el mando y por lo tanto busca una salida. Es tapa, sale aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues de la manera que encontramos. ¿Eh? Sí que sabemos que en esa escuela hacía unos días, una niña se le había muerto un familiar y no había hecho algunos exámenes. Seguramente, bueno, pues aquí cuando hubo este secuestro amigdalar, esta amígdala secuestra este piso de arriba, pues este niño encontró esta salida. Pero fijémonos que cuando yo decía que podemos estar seguros que hay malestar, este niño, si dijo esta mentira es porque se sentía que había decepcionado a la maestra, a sus padres, se sentía mal. Y la mentira era una manera de taparos he fallado. Por lo tanto, de alguna manera estas mentiras es un grito de auxilio. Este niño necesita que lo ayudemos. El primer que lo pasa mal es el mismo, ¿no? Que a veces cuando los adultos pues se enfadan con estas situaciones y parecen que ellos son los primeros perjudicados, también aquí el niño tiene un sufrimiento, como has dicho. Imagino que este ejemplo que has puesto es uno de las muchas situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Es decir, los niños mienten por diferentes razones. ¿Cuáles son las razones o las situaciones más comunes que nos podemos encontrar como padres? A mí me parece que hay dos que son quizá las que pueden ser más comunes y que más nos podemos encontrar también no solo en la familia, sino en la escuela, ¿eh? Esta que hemos hablado ahora, este ejemplo de este niño,
Yo creo que en aquellas situaciones que nos sentimos atrapados o porque no hemos hecho alguna cosa que sabíamos que tocaba y en ese momento para lo que sentimos es ese peligro, ese malestar de haber fallado. Puede ser también cuando un niño rompe alguna cosa, que es de sentirse atrapado, ¿eh? Yo me acuerdo también un día una maestra dice que vio a un niño entrar a la hora del patio, a clase, a buscar una cosa y entró muy rápido y tiró una tablet. Y la tablet se rompió todo el cristal. Luego ella lo veía de fuera porque había una parte de la clase que la pared era de cristal y cuando salió el niño y se la encontró, dijo, alguien ha roto la tablet porque hay una tablet rota en el suelo. ¿No? Esta maestra era como que no se lo podía creer, es decir, pero si yo lo acabo de ver, ¿cómo es que no me dice la verdad? Pero en estos casos nos sentimos atrapados, sentimos que hemos fallado, que nos ha pasado aquello porque no somos buenos y ese sentirnos atrapados hace que busquemos una manera de tapar, ¿no? De huir de aquella situación. Luego yo creo que hay otro caso que también son muy comunes y que muchas veces en las escuelas nos podemos encontrar con estas mentiras, que es cuando el niño o la niña necesita sentirse importante o sentirse protagonista. Yo me acuerdo también un niño de unos 14 años que un día llegó al instituto diciendo que la noche anterior había cenado con Florentino Pérez y todo el equipo del Real Madrid y que había estado con todos y había hablado con todos. Luego cuando algún niño le decía, pero es imposible porque no puedes ir y volver a Madrid tan rápido, y yo le decía, sí que puedo porque he ido con el helicóptero personal de Florentino Pérez y me han dejado cerca de mi casa y él lo contaba con todo detalle. Luego en estos casos buscamos, ¿no? Es como, ¿qué vuelve a haber de fondo? Pues de fondo hay que este niño era un niño que se sentía poca cosa, que no tenía muchos amigos, hacía fútbol pero casi nunca jugaba, tampoco tenía dificultades académicas. Luego ese sentirse poca cosa es lo que tú antes decías, ¿eh? Ese llamar la atención, ese buscar protagonismo, pero luego en estos casos también es esta amígdala que capta peligro. ¿Y cuál es el peligro? Pues sentirme tan poca cosa. Luego haz alguna cosa para que no me sienta tan poca cosa, pero como no hay gestión, porque la amígdala no sopesa las consecuencias ni lo que viene después, aquello que dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, Mm. ¿no? Luego no sopesamos lo que va a venir después y cuando en este caso, pues todos supieron que eso no era así, luego se le hicieron contra. Pero si nos volvemos a preguntar qué hay de fondo hay un malestar, hay un sentirse pequeño, hay una inseguridad. Yo, Silvia, te quería preguntar una cosa que tú has preguntado ahora mismo. Cuando un niño miente y las consecuencias que tiene esa mentira, ¿no? Como en el primer caso que decías de que no había hecho los deberes porque se le había muerto un tío, esa bola de nieve cada vez es más grande, ¿no? Imagino que en la cabeza de un niño no es capaz de calcular esas consecuencias que va a tener su mentira. ¿Eso también tiene que ver con el secuestro amigdalino? Sí, sí, es así porque la amígdala lo que hace es siente peligro y busca una salida, pero no sopesa qué consecuencias va a tener esa salida. En este caso, estas huidas, ¿eh? Cuando decimos esta mentira, no sopesamos. Luego, porque este sopesar solo lo podemos hacer cuando precisamente no hay este secuestro amigdalar y aquello que hemos dicho más de una vez, podemos escuchar estas balanzas, ¿eh? Y preguntarnos qué es lo que nos conviene, conectar con nosotros mismos. Cuando los niños dicen mentiras, no están gestionando, no están conectando con ellos mismos, no se están preguntando qué es lo que conviene, si no, no lo harían. Claro, claro, claro. Y aquí es cuando se les va de las manos. Y Sí, otro papel importante, hemos hablado hasta aquí, ¿no? De los niños, ¿no? De cómo se sienten, de los motivos por los cuales pueden mentir, pero otro papel importante también es el de los padres, ¿no? Cuando ven que sus hijos han mentido, yo imagino que como siempre, con toda la buena intención, seguramente intentan reparar esa mentira, pero imagino que hay prácticas que, aunque sean muy comunes, no son las mejores, ¿no? Que pueden llegar a ser hasta contraproducentes. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer como padres?
Sí, yo creo que hay una parte muy importante que es entender lo que está pasando. Claro, desde nuestra lógica, lógica no tiene. Por lo tanto, yo creo que es normal caer a veces en la trampa de lo que le pasó a este niño, ¿eh? Pero no tienes que decir mentiras, pero eso no se hace, pero esto no es correcto. Pero fijaros, cuando hacemos esto, eh, esta conducta, estas mentiras, hemos hablado más de una vez de que hay conductas que cuando se originan en nuestras amígdalas son conductas de humo. Y si hay humo, hay fuego. Por lo tanto, si hay conductas de humo, es que en este almacén de memoria emocional hay un fuego. Luego, si nosotros vamos al humo y por lo tanto, de algún modo hacemos estos sermones con la mejor de las intenciones, para que no lo vuelvan a hacer, acabamos soplando. Y si soplamos, generamos más humo. Mm. Luego, en algunos casos, yo creo que todos seguro que nos viene a la cabeza algún ejemplo en el que hemos dicho que yo me acuerdo de un niño que siempre le decía a sus padres que sacaba buenas notas y iba a probar a todo. Y cuando recibía las notas, claro, había 7 o 8 suspensos. Y sus padres le decían que no pasaba nada, pero que no le dijeran mentiras, que no volviera a mentir, que no lo llevaba a ningún sitio, que las mentiras no eran buenas. Pues al trimestre siguiente volvió a pasar lo mismo. Porque, mm, fijaros, en este ejemplo íbamos a la conducta de humo, pero no, si había humo es que había fuego. Es que este niño se sentía fatal, fatal cuando él veía, cuando se sentía atrapado, ¿eh? Sería uno de esos casos de sentirnos atrapados. Me siento mal, sé que no he trabajado, sé que lo he ido dejando hasta el último momento, eso ahora me duele tanto que yo durante el trimestre, bueno, pues pongo la manta y voy diciendo que voy bien. Luego, evidentemente, esto al final se le giraba en contra. Pero en este caso, si la ayuda, de algún modo que necesitaba este niño era en apagar este fuego, no en que sopláramos estos humos. Y otra cosa que podemos muchas veces hacer, yo creo que bueno, ¿qué pasa? Que podemos acabar diciendo es que eres un mentiroso. Y eso aquí ya no es soplar, esto es avivar, porque al final es tirar más troncos, más leña al fuego. Claro, Y o aquí sea, sí que sería. esto es contraproducente porque no solo no ayudamos, a paivagar, sino que se crea más fuego. En este caso que decía Silvia de llamar a nuestro hijo mentiroso, ¿no? Si le hemos cogido con alguna mentira, eso imagino que le provoca mucho dolor porque acaba siendo identidad, ¿no? Acaba siendo una etiqueta también que le ponemos. Sí, sí, muy bien, Ana. Es así. Y además, no solo no ayuda, sino que no es verdad. Porque que haya dicho una mentira no quiere decir que sea mentiroso. Luego, si entendemos la conducta y además entendemos lo que pasa dentro del cerebro, este niño no es que sea mentiroso, es que se ha sentido atrapado y ha habido este secuestro amigdalar. Por lo tanto, es muy importante, es decir, en estos casos es muy importante ayudarlos precisamente para ayudar a apagar estos fuegos, a que puedan separar que una cosa es lo que han hecho y que, vale, han dicho una mentira, pero la otra cosa es lo que son y que ellos no son mentirosos. Por lo que tú has dicho, porque las etiquetas luego son como estos, ¿no? Estos techos, que nos duelen mucho, porque ¿cómo luego voy a querer a alguien que es un mentiroso? Claro, claro. Imagino que este proceso que has explicado, ¿no? Muy bien explicado de los humos y el fuego, al final los padres acaban fijándose más en el humo, ¿no? Porque es lo que ven, la superficie, y en cambio el fuego es algo pues más interno, ¿no? Claro, aquí los padres entiendo que deberían ir a ese origen, a ese fuego, pero cómo podemos descubrir como padres cuál es el fuego que está quemando, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a eso? A mí me parece que la respuesta siempre está en qué está en nuestra mochila, qué depende de nosotros, y desde este que depende de nosotros, hemos hablado más de una vez de la importancia del stop, de la importancia de poder frenar,
a mí me va bien aquella imagen de que todos somos es como si fuéramos coches y que necesitamos aprender a conducir estos coches. Luego, cuando un niño dice una mentira, en ese momento no está conduciendo su coche, ¿eh? No está gestionando y es una oportunidad que tenemos los padres para ver que ahí hay un conductor que tiene más inseguridad y que, bueno, de la que quizá querríamos como padres, pero es una oportunidad que tenemos para ayudarlos, pero para poder ayudarlos necesitamos conducir nosotros nuestro coche. Si nosotros en el momento que vemos que nuestro hijo ha dicho una mentira, también tenemos un secuestro amigdalino de nuestra amígdala, pues seguramente nos llevará a soplar y avivar. Por eso es tan importante este stop, ¿no? Poder frenar, poder mirarlo desde fuera, este poder frenar nos va a permitir aquellos escalones que decíamos, bajar a la planta del niño y poder entender lo que ha hecho a pesar de que no nos guste, a pesar de que aquello sepamos que no lo va a ayudar. Luego es esa oportunidad para transmitirle también al niño que este entenderlo, ¿por qué es tan importante? Porque eso va a ayudar al niño también a separar el ser, ¿no? Lo que ha hecho de lo que él es, ¿no? Es, vale, de algún modo, fijaros, podríamos decir que a veces, pues cuando, ¿no? Decimos cosas que las decimos en ese momento y no sabemos ni por qué las hemos dicho. Que nos Y dejamos llevar. aquello, sí, y aquello que dice muchas veces Toti es prescribir, es decir, que es normal, que nos puede pasar. Pero que nos pase esto no quiere decir que nosotros seamos mentirosos. Luego lo importante es transmitir esa estima incondicional, que también hemos hablado muchas veces, que hagan lo que hagan, nosotros los queremos. En este prescribir, Silvia, que también lo comentaba Toti en el último capítulo con el tema de los problemas del sueño, has dicho prescribir, has dicho este amor incondicional, pero en esta línea de hechos, ¿puede ser que también haya alguna tercera parte en la cual hagamos que el niño repare esa mentira o ese daño que ha hecho? Lo que dices es muy importante. Yo me acuerdo una vez que mm, nosotros trabajamos con jóvenes de 12 a 16 años y estábamos en un local que había, bueno, había un ascensor y subieron más jóvenes de los que podía soportar ese ascensor y además saltaron al mismo tiempo y el ascensor se estropeó. Luego ellos decían que no habían sido porque en ese momento ese caso de que nos sentimos atrapados y evidentemente tapamos, ¿no? Tapamos la mentira, pero luego cuando lo que decíamos que las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿eh? Y supimos que sí que habían sido ellos, primero hay esta parte de no juzgarlos, de entenderlos, de separar que no porque hayan hecho esto ellos son malos, ni porque nos lo hayan mentido ellos son mentirosos, pero sí que luego en este caso entender no está reñido con parar los pies. Luego dijimos bueno, buscamos una manera, hablando con ellos, de cómo lo podían reparar. Luego ellos no tenían dinero porque eran súper jóvenes y no trabajaban para poder pagar la reparación del ascensor, pero lo que sí pactamos es, bueno, que ellos venían unas tardes a ayudarnos con algunas tareas y eso era como, bueno, un dinero que ellos se ganaban para que luego nos sirviera para reparar el ascensor. Entonces sería una forma quizás de equilibrar, ¿no? De ser, por una parte, empático y comprender que las razones que hay detrás de la mentira, pero luego que él también sea consciente de que ese daño tiene que ser reparado. Sí, yo creo que es aprovechar aquellas situaciones para lo que hemos dicho muchas veces, ¿eh? Para educarlos, para ayudarlos, para que sea una oportunidad para que aprendan a conducir sus coches, para que aprendan a gestionar. Pero para ello es importante que se sientan entendidos. Esta parte de entenderlos es básica. Federica ha dicho muchas veces que necesitamos rebajar la sensibilidad de la amígdala, ¿no? Luego necesitamos rebajar, es como rebajar ese dolor. Luego cuando transmitimos a los niños o cuando la pifian, ¿no? Cuando hacen cosas que no tocan,
que los entendemos y sobre todo les transmitimos, que los queremos aunque la hayan pifiado. Eso es muy importante, porque Eso, eso luego los va a ayudar a ellos a perdonarse y a también poder separar que ellos son buenos aunque la pifien. imagino que eso también reduce su malestar, ¿no? En el momento en que ellos ya se sienten mal, como has dicho al principio, ¿no? Ellos ya son los primeros que tienen malestar y se sienten mal. Cuando tú los comprendes, pues bueno, ese malestar parece Sí. que Y se es apaciga. como, sí, y es aquel transmitir yo te quiero aunque hayas hecho esto. Qué importante. Sí, sí. Bueno, Silvia, yo creo que hemos dado una nueva visión sobre el mundo de las mentiras, ¿no? Que a veces los padres cuando detectan alguna de ellas, lo que decías tú, ellos mismos tienen ese secuestro amigdalino, son los primeros, ¿no? Que se alteran y bueno, al final el peso está también en esa comprensión del por qué y a partir de aquí pues siempre transmitirles pues que les queremos y que comprendemos por qué hacen lo que hacen. Así que desde aquí lanzamos este mensaje a los padres para que ellos puedan quizás adaptarnos a esta nueva visión. Y no sé si Silvia, si te gustaría añadir alguna cosa o si nos hemos dejado algo por el camino que queramos añadir. A mí me parece que hay una cosa que sí que quería añadir o quizá ¿no? Reforzar que mm, cuando a veces hay, podemos como padres sentirnos mal por decir, ¿por qué no me ha dicho una mentira? ¿No? ¿Por qué no ha confiado en mí? ¿Por qué no me ha dicho la verdad? Sí, sabe que puede decírmela. Pero cuando pasa esto no es que no confíen en nosotros, es que no confían en ellos mismos. Es que hay esta inseguridad, este sentirse pequeñitos y no pueden hacer otra cosa. Y yo creo que otra cosa muy importante es que no, que cuando dicen una mentira, si lo que está pasando dentro de nuestro cerebro es este secuestro, ¿no? De esta amígdala porque capta peligro y actúa de forma automática e inconsciente. Y esto es muy importante porque quiere decir que no lo hacen aposta. Y esto es importante porque muchas veces yo creo que como padres nos duele el pensar que lo podrían haber evitado, lo podrían haber hecho de otra manera. Y cuando hay esta activación de esta amígdala, esto es como, yo me acuerdo un día que estaba en el cine viendo una película de miedo y en una escena que sale de golpe una imagen, yo me encontré de golpe sentada en la silla de al lado. Y eso es como si alguien me hubiera dicho, tendrías que haber evitado este Sí, saltar. saltar. Sí, Eso era inevitable. Aquí fue mi amígdala que yo me asusté y di el bote. Mm, claro. Pienso que esto nos puede ayudar porque a veces nos hace daño el pensar, ¿no? Que lo podrían haber hecho de otra manera y si entendemos que cuando la amígdala se activa es que no, es que secuestra este cerebro y no podemos hacerlo de otra manera. Claro, porque es verdad que muchas veces los padres piensan que esa mentira es intencionada, ¿no? De que los Sí, intentan esconder algo, reparar algo y miento sabiéndolo, ¿no? Y a veces, bueno, a veces no, lo que tú decías, al sí, final es la amígdala la que manda y la que sí, lleva el mando. sí. En estos casos, cuando la amígdala se dispara, no son decisiones, no hay gestión. Y quiere decir que no pueden hacer otra cosa, pero es la manera que tienen de pedirnos ayuda. Muy bien, Silvia. Pues yo te agradezco la participación, sobre todo en un tema tan interesante y tan común, ¿no? Que todos los padres o incluso maestros se pueden encontrar en su día a día y que cambiemos esta mirada. Y bueno, desde aquí a todos vosotros que nos seguís, os damos también las gracias y si os ha gustado este contenido, podéis darle al like o bien suscribiros a nuestro canal a través de la campanita. Así que, Silvia, gracias de nuevo por tu participación Gracias a ti, Ana. Encantada. y nos vemos en el próximo capítulo de Calaixos Endreçats.